considero que muchas cosas de estas ya las conocen, de los estudios que han hecho en estabilidad 2, pero si es que necesitan interrumpirme, no hay ningún problema, me interrumpen para que, si hay conceptos nuevos que necesitan ir más despacio, lo hacemos. De todos modos, ya voy a hacer una muy breve recapitulación sobre lo que es el proceso. Ahí hemos pasado una serie de conceptos que son básicos y son importantes. La metodología de cálculo es muy sencilla, ya la vamos a repasar. Bueno, se quedó en 38. Se ve que algunos ya no están siguiendo. Estábamos en el tema de la longitud de pandeo. Entonces, una forma de hacerlo es por medio de estos diagramas. Ustedes ven entonces que hay un vínculo que impide los desplazamientos del dintel. Entonces, esto quiere decir que estamos ante situaciones o planteos para sistemas indesplazables. La viga acá es dibujada con dos líneas, quiere decir que tiene mucha mayor rigidez que la columna, que es representada con una sola línea. Entonces, esta columna, que está articulada en la parte inferior, se parece a una columna que está a ver, se parece al caso de una columna, entonces que está articulada en la parte inferior, empotrada en la parte superior. La que está hacia la derecha, hacia la segunda, en la parte superior, la columna está dibujada con dos líneas y la viga con una sola línea. Eso quiere decir que la columna es mucho más rígida que la... Yo la quiero. Que se viene. Alguien tiene el micrófono prendido. Eso hace que entonces la viga no le genere a la columna, se comporta parecido de una columna que está articulada en sus ambos extremos. No quiero comprar. Quiero ir. Alguien está con el micrófono prendido. ¿Me alcanza mi teléfono? No, voy a estar Valentina aquí, así Fuentes, le digo. gracias. Mientras que los que están abajo, la columna se encuentran empotrada en la parte inferior y bueno, se dan los distintos casos en los cuales se une a una viga de gran rigidez, entonces se comporta parecido al caso de empotrado. La otra es al revés, la columna tiene gran rigidez y la viga prácticamente no la empotra, entonces queda empotrada articulada, es casi como una articulación, o cuando son representadas las dos de la misma forma, quiere decir que son de rigideces similares. El siguiente es el caso, ya no está el vínculo sobre el dintel, por lo tanto son casos de sistemas desplazables. De nuevo queda representado en el primero una columna de menor rigidez que la viga, el segundo son de similar rigidez, el tercero es como el primero, pero ha cambiado el vínculo inferior, es un empotramiento, así que tenemos para encontrar los distintos casos que se nos presentan en los pórticos. Esta otra tabla es la más básica de Euler, que propone Euler, que es directamente estudiar de forma independiente a la columna y de ahí sacar los coeficientes K para poder definir cuál es la longitud de pandeo de nuestra columna. El tercer caso no lo tengo acá, pero es el mismo que veían en la asignatura de hormigón 1, por medio de coeficientes de rigidez de nudo, analizando las rigideces de las columnas de viga que llegaban al nudo, entonces se podrían definir dos factores K y utilizando las tablas correspondientes para sistemas desplazable e indesplazable, entonces encontrar el coeficiente que le correspondía al coeficiente de pandeo de ese elemento que estábamos estudiando. Entonces el mismo método es válido. Nosotros vamos a utilizar estas tablas más sencillas para rápidamente no detenernos en lo que es en la definición del coeficiente de pandeo.
Para cargas, para barras de reticulados, en tanto en el cordón superior e inferior que pueden estar comprimidos, el coeficiente de pandeo que se le asigna es 1, lo cual equivale a considerar que los nudos entonces están articulados. ¿Ah? Este caso, barra superior en diagonal, también vale 1. En el caso de las diagonales internas, para las barras comprimidas, el coeficiente que se toma es 0,9, lo que equivale a decir que no hay una articulación perfecta, sino que hay cierto grado de empotramiento mínimo dentro de las articulaciones. Y en el caso de estas barras que se entrecruzan, si es que hay una vinculación en el punto de entrecruzamiento, entonces el factor que se toma es 0,5, ¿no? Lo que equivale a decir entonces que están articuladas y la longitud real o la longitud de pandeo es esta, que es la mitad de la barra. Bueno, acá estaban los gráficos que les estaba mencionando, que ustedes ya lo conocen, ya lo han usado en hormigón. Bueno, yendo entonces a lo que es el dimensionado, la parte práctica, para barras prismáticas de sección llena maciza, sometidas a compresión centrada, la resistencia de diseño para pandeo flexional, entonces se define primero con la expresión esta: resistencia de diseño igual al coeficiente de reducción de resistencia por la resistencia nominal, donde el phi vale 0,85, como ya lo hemos dicho. Y la resistencia nominal es igual al área bruta. Ya sabemos que es el área bruta, eso lo hemos comentado en la clase anterior, es el área de la sección sin descontar agujeros que pudiera tener, por la tensión crítica. Fíjense entonces, cuando estudiamos la barra traccionada, tenemos que trabajar con el área efectiva, ya que hay que descontar los agujeros. En el caso de la barra comprimida no se descuentan los agujeros, ya que el elemento de unión, que puede ser bulones, transmite la fuerza a través de la unión, así que no se produce esta disminución. Previamente debemos verificar la esbeltez de la barra, que hemos definido anteriormente, la esbeltez reducida, con la introducción de la tensión de fluencia sobre la tensión crítica. Entonces quedaba 1 sobre pi por la raíz de la tensión de fluencia dividida en modo de elasticidad, multiplicada por la esbeltez lambda. K, el coeficiente de pandeo por la longitud de pandeo dividida en el radio de gira. Así como en las barras traccionadas debíamos verificar la esbeltez no supere el valor 300, en las barras comprimidas la esbeltez a verificar es el valor 200. No deben superar el valor 200. Con este simple hecho, entonces podemos ya conocer cuál es la resistencia de diseño. Todo lo que hemos visto nos sirve para conocer cuál es la tensión crítica, que va a ser a través de las dos curvas que acabamos de ver. Si la sección no presenta elementos esbeltos, o sea, se la califica como compacta y con partes no compactas, Q vale 1. Q vale 1, y es directamente una de estas dos ecuaciones la que vamos a utilizar. Si nuestra sección sí presenta elementos esbeltos, entonces Q es menor que 1. Y debemos utilizar estas otras ecuaciones. Perdón. Estas otras expresiones. Nosotros, lo que es esta asignatura en el grado, no vamos a avanzar sobre el estudio de Q. O sea, vamos a trabajar con secciones donde Q vale 1. Y siempre vamos a aplicar estas ecuaciones. Pero es bueno verificar el valor de Q por medio de la esbeltez límite. No vamos a caer en estos casos, o sea que vamos a trabajar con expresiones más sencillas. De este modo se puede resolver entonces rápidamente lo que es una sección simple. ¿Alguna duda o comentario que quieran hacer hasta acá? Toda la parte introductoria fue para entender y justificar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que definen la tensión crítica. Lo que vale Euler, que es válida cuando la esbeltez es grande, para valores mayores que 1,5, y la otra ecuación, que es una ecuación experimental, que fue planteada por Essinger y Shanley, pero que se la llegó a elaborar experimentalmente. Y estas ecuaciones, como les decía, incluyen, por un lado, este coeficiente 0,877,
incluye el tema de la deformación inicial. Y por otro lado, esta ecuación incluye los problemas que puede tener la forma de la sección y los distintos tipos de acero. ¿Qué pasa si mi sección no es una sección simple, sino que es una sección compuesta? Bueno, el reglamento las agrupa en 5 grupos. 5 grupos para el análisis y estudio de las secciones compuestas. El grupo 1 corresponde a un perfil doble-T que tiene refuerzos en las alas para lograr alas más rígidas. El grupo 2 también está incluido ahí, perdón, en la sección U con un refuerzo en el alma, una chapa que se le adhiere en el alma, ya sea por cordón de soldadura. Este tipo, el grupo 1, existe en la facultad. Normalmente cuando las clases son presenciales, recorremos la facultad y vemos más que nada en las pasarelas muchas cosas a las que hacemos referencia en el dictado de la asignatura. Las columnas de las pasarelas son secciones compuestas como esta que están acá, donde el U tiene soldado internamente una chapa para darle mayor rigidez al alma, si bien digo el alma. El grupo 2 está formado por 2 perfiles ángulo unidos y también está presente en las pasarelas. Esos 2 perfiles ángulo tienen uniones por medio de presillas que no son continuas, sino que se presentan en forma alternada con separaciones que tienen que verificar ciertas relaciones. El grupo 3 está conformado por 2 perfiles U unidos con una chapa y bulones o remaches. Si comparan esta forma de unir las U con la del grupo 5, se van a dar cuenta que con respecto al eje vertical, el grupo 5 tiene mayor rigidez, mayor rigidez. Entonces es mucho más conveniente. Ahora, si la unión se hace con remaches, la única forma, la única posibilidad es la que presenta el grupo 3, no el grupo 5, dado que se hace muy complicado ejecutar el remache en el caso del grupo 3. El grupo 4 sería ya sea 2 U unidos por barra en celosía, o bien 4 ángulos también unidos en celosía. Y el grupo 5 sería 2 U unidos por presillas. Al ver estos grupos tenemos que definir un nuevo eje baricéntrico, dado que estos U tienen su propio eje baricéntrico en esta zona muy cerca del perfil, pero la sección compuesta va a tener un nuevo eje baricéntrico que hay que definir. Entonces, podemos ver acá que en el grupo 2 a 5 se definen los nuevos ejes baricéntricos que, si nos fijamos, hay algunos casos de eje baricéntrico que pasan por los ejes del elemento individual, mientras otros ejes no pasan por el eje baricéntrico individual. O sea, el eje baricéntrico de este perfil ángulo se encontraría acá. Entonces, este eje, lo que sería el eje X, la sección compuesta está pasando por los 2 centros de gravedad. En el caso de ese eje se lo denomina eje material, mientras que el eje vertical, lo que sería el eje Y de la sección compuesta, no pasa por los centros de gravedad de cada uno de ellos. Entonces ese eje se denomina libre. Ahí tenemos la definición. Eje material, el que une los centros de gravedad de 2 cordones, mientras que eje libre pasa por el centro de gravedad de la columna armada. En el segundo caso, fíjense, de nuevo tenemos el eje horizontal o eje X, que pasa por los centros de gravedad de cada uno de los elementos, entonces se lo denomina eje material. Mientras que el eje vertical no pasa por ninguno de los ejes, entonces sería un eje libre. Y en este caso de 4 ángulos, ambos ejes serían eje libre porque no pasan por los centros de gravedad. Esto es importante al momento de estudiar las posibilidades de pandeo que presenta la columna. Una primera posibilidad de pandeo es el pandeo generalizado, que es el pandeo de toda la columna. Toda la columna pandea en su conjunto ante la acción de la carga. Pero puede ser que antes de que se produzca el pandeo de toda la columna, se dé el pandeo de un cordón.
una falla en un cordón, no toda la columna. Eso es lo que denominamos pandeo localizado. Puede darse también el pandeo de una barra diagonal, una barra de vinculación que esté comprimida. Falla del elemento de conexión. Puede darse un problema de pandeo o falla en los elementos de unión, en el caso de que sean cordones de soldadura. Y una última forma de falla, que solo es válida para el grupo 5, o grupo 4 y 5, donde tenemos 4 ángulos, es un problema de distorsión de la sección transversal, ¿eh? Que se deforme de esta forma lateralmente. Dicho esto, entonces, al ser ya una sección, no es una sección simple como la que veíamos antes, sino que al ser secciones compuestas, tenemos que definir ahora nuevamente la esbeltez por medio de lo que se denomina esbeltez modificada. ¿Eh? La esbeltez modificada va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las esbelteces que responden al pandeo generalizado más el pandeo localizado de un cordón. Entonces, fíjense, la suma de los cuadrados. Este término es una esbeltez, o sea, un lambda, correspondiente a la columna. Entonces, esta es la longitud de la columna. Este es el coeficiente que me permite calcular la longitud de pandeo de esa columna y el radio de giro en la dirección que estoy considerando. A esta esbeltez le vamos a sumar la esbeltez propia de una barra que compone, de una de las barras que compone la columna, ¿eh? Que es lo que vimos recién como la posibilidad de pandeo localizado. Entonces la longitud de este elemento va a ser A, la distancia que haya entre los puntos de unión. Y el radio de giro ya no va a ser de la columna, sino solamente del elemento que estemos utilizando. En el caso de que las uniones sean desarrolladas por medio de ejecutadas por buliones en unión con ajustes sin juego, esta es la expresión. Y en el caso de que la unión sea ejecutada por soldaduras o uniones de deslizamiento crítico, entonces a la misma expresión que tengo arriba le voy a hacer una corrección disminuyendo el problema de pandeo localizado en esa barra, porque esta responde al caso de que esté como articulada en las uniones y esto es como si tuviese un empotramiento, ¿no? Entonces reducimos esa posibilidad de pandeo, estos coeficientes son menores que 1. Fíjense, este cociente es el coeficiente alfa sobre 1 más alfa al cuadrado, o sea, es menor que 1, y este también es menor que 1, entonces me achica la posibilidad de pandeo, la esbeltez lambda, del elemento localizado. A es la distancia entre conectores consecutivos, o sea, es esta. RI es el radio de giro mínimo de la barra componente. O sea, en el caso de que esta barra sea un perfil ángulo, no estamos hablando del momento de inercia en X o en Y, sino en el momento de inercia o el radio de giro en la dirección de los ejes principales. R y B, que es este que está apareciendo acá, sería ahora sí el radio de giro que tiene la barra, ya sea también un ángulo, pero en la dirección respecto del eje baricéntrico paralelo al eje analizado, o sea, lo que denominamos ejes X o Y de esa barra. Alfa es la relación de la separación de H sobre 2 veces R y B, radio de giro y B. Y H la distancia entre el centro de gravedad de las barras medidas perpendicularmente al eje de pandeo analizado en la barra armada. No se preocupen, esto no se maneja de memoria, sino que hay que entender los conceptos y se maneja con todas las tablas correspondientes en la mano, porque son muchas las variantes. El caso de los grupos, acá tengo, los grupos 1, 2 y 3 son muy comunes en los planteos, en las resoluciones que presentan las estructuras metálicas de origen norteamericano. El grupo 4 y 5 no son tan comunes, por lo cual cuando se hizo la adaptación del reglamento CIRSOC, se recurrió a una solución distinta que no tiene origen en el reglamento ISDC, sino en el Eurocódigo. ¿Ah? Entonces ahí vamos a ver una diferencia en cuanto a solución para el grupo 4 y 5. ¿Qué es lo que se hace? En estos grupos no se verifica la sección compuesta,
sino que lo que se verifica es un elemento de la sección compuesta. Entonces, yo como dato tengo la carga requerida en toda la columna. Lo que tengo que hacer ahora es transformar esa carga en una carga actuante en un elemento de la sección compuesta. Entonces hay que calcular PU1. P1 es la carga requerida, el subíndice 1 me indica en un elemento. ¿Cómo se obtiene esa carga? Dividiendo la carga en la columna, dividida en el número de elementos que la componen, PU sobre M. Y a eso le vamos a sumar el efecto de pandeo que tiene la columna como consecuencia de esa carga. Esa que queda definida en este término, que es MS dividido en N1 por H. MS, fíjense, no es otra cosa que la carga, la misma carga PU. Estamos analizando columnas que tienen una carga axial, es decir, no tienen momento. Pero vamos a introducir nosotros un momento que va a ser la carga requerida PU multiplicada por E sub 0, que es la excentricidad inicial, y que el reglamento la toma a esa deformación inicial como K por L dividido en 500. Y este momento, que es el momento de pendiente de la columna, va dividido en un coeficiente que es menor que 1, ya que es 1 menos este otro coeficiente. Al ser menor que 1 me va a estar incrementando el momento generado por la deformación inicial. Esto es PU, o sea, la misma carga dividida en P sub M, que es la carga crítica de Euler para esa columna. Esto es muy parecido a lo que se hacía en hormigón 1 para la mayoría de momentos en columnas. Es muy parecido. Pero acá estamos analizando columnas que tienen carga axial, como les decía. O sea, no tienen momento. De modo entonces que finalmente la carga requerida en un elemento va a ser la carga total dividida en el número de elementos que lo componen, más el momento dividido en H, que es el brazo de palanca, y eso va a dar una fuerza, y dividida en N sub 1, que es el número de elementos que componen el cordón. Si estuviésemos en el caso de una columna compuesta por 4 perfiles ángulos, entonces N es igual a 4. Es el número de elementos de barra que componen la columna. Y después, el momento dividido en H va a dar una fuerza que es absorbida por un cordón, el cual en ese caso está compuesto por 2 elementos. Entonces, N1 es igual a 2. En las barras del grupo 5, a ver, ¿qué diferencia advierten ustedes entre el grupo, ahí está, entre el grupo 5 y 4, o 4 y 5? Uno se une con diagonales y otro se une con presillas. A ver si alguno puede comentar qué diferencia visualiza en el comportamiento de los dos grupos. Que una, la del grupo 4, es como reticulada, entonces van a estar comprimida y traccionada, y la del grupo 5 sería como, más o menos como funcionarían los tipos del hormigón, serían como soportado esfuerzo de corte entre sí. Bien, bastante acertado. En el grupo 4 se comporta como si fuese una celosía. Entonces prácticamente todas las barras, cordones y diagonales transmiten fuerzas axiales. En el grupo 5 la transmisión se da por medio de las presillas, donde se generan, yo lo asimilo para que ustedes lo vean como si fuesen pórticos, columnas y vigas. En un pórtico, columnas y vigas, las vigas son tan rígidas como la columna, entonces la transferencia en el nudo se da por medio de momentos y esfuerzo de corte que vos has comentado. Lo has visualizado bastante bien. Entonces, a diferencia de cuando analizás o sacás la fuerza requerida actuante en el grupo 4, va a ser una fuerza, mientras que en el grupo 5 vas a tener que evaluar también un momento y un esfuerzo de corte que actúan en la barra cuando la querés analizar individualmente. Entonces, la expresión para este grupo, fíjate, es muy similar a la anterior.
la carga requerida en cada uno de los elementos en cordones va a ser la fuerza actuante en la columna PU dividida en el número de barras, más el efecto del momento de pandeo, dividido en el número de componentes del cordón y en el brazo de palanca. Pero además, el reglamento calcula esa fuerza de corte que hacías referencia. La define como BEU, que es igual a beta 1 por PU. O sea, un coeficiente que va a multiplicar a la carga requerida. Este coeficiente yo ya no lo he querido desarrollar acá para no hacerlo más extenso, pero es un coeficiente que depende del problema de pandeo que tiene la columna. ¿Ah? Es un coeficiente bastante bajo, dado que me va a dar una fuerza de corte que no existe, sino que es una fuerza de corte que se genera a consecuencia del fenómeno de pandeo. ¿Ah? Yo voy a cargar mi columna, si estuviese en un laboratorio haciendo ensayo, la voy a cargar y la columna se va a mantener perfecta. Pero va a llegar un punto de carga donde voy a estar acercándome a la carga crítica que me le va a generar una deformación. Inmediatamente cuando se deforme, van a aparecer otros esfuerzos internos que van a ser corte y momento. Pero las deformaciones son mínimas, no son grandes, y esos valores son bajos también. Entonces, da una expresión empírica para calcular el esfuerzo de corte, que es un coeficiente que multiplica a la carga axial que tiene la columna. Ahora, al ya conocer la fuerza de corte, entonces se puede definir un valor de momento. El momento va a ser igual a esa fuerza de corte multiplicada por A, la separación que hay entre la barra del cordón, dividido en 4 y N1, que sería el número de elementos que componen el cordón. Bueno, y con estos elementos vamos a hacer las verificaciones correspondientes a esa sección. Esa sería todo. Al realizar el práctico, entonces, van a tener que encontrar, si se da como dato a la sección, van a tener que definir la esbeltez. Una vez conocida la esbeltez, van a poder compararla si esa esbeltez es mayor que 1 o menor que 1,5. Van a calcular, primero van a calcular la esbeltez de la barra, pero después van a calcular la esbeltez modificada. ¿Ah? ¿Se acuerdan que acabamos de ver que tiene en cuenta el modo de elasticidad y el tipo de acero? Y esa es la que van a comparar con 1,5 para saber si están en cuál de las dos curvas, la de Euler o la otra curva experimental. Y por medio de esas curvas van a poder definir la tensión crítica. Una vez conocida la tensión crítica, ya van a estar en condiciones de calcular la resistencia nominal y la resistencia de diseño para poder compararla con la resistencia requerida en la barra. En la barra de sección simple, estos son dos operaciones nada más, muy rápido. En la barra de sección compuesta, lo primero es identificar en qué grupo estoy, y después, según el grupo en que me encuentro, vamos a tener procesos diferentes, y están desarrollados cada uno en el reglamento por separado. Pequeñas verificaciones. En el del grupo 1 a 3, son verificaciones de una ecuación o dos, nada más. En el grupo 4 y 5 es un poquito más complejo porque voy a tener que calcular la carga requerida PU1, y una vez que la conozca voy a hacer la verificación de la tensión crítica, la resistencia de diseño de ese elemento individual. Bueno, ya queda muy poquito tiempo, pero básicamente muy rápido, muy a las chapas, como se dice, hemos desarrollado el tema para poder completar. Ya los tiempos se han hecho largos, son casi las 7 de la tarde. Me gustaría saber si hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. Por ahora no, ingeniero. Bueno, ¿Ingeniero? bueno, quizás cuando surjan las dudas, va a ser cuando vayan haciendo los prácticos, no hay problema, ahí podremos reencontrarnos y tratar de explicarlo. A mí me interesa mucho que entiendan el concepto, ¿ah? El concepto, para que puedan saber lo que están haciendo, porque las ecuaciones son, después se van a dar cuenta, son muy rápidas de manejar, porque son siempre lo mismo, dos ecuaciones, y resuelven el problema. ¿Ah? Lo importante es el concepto. Si alguien está, Franco, ¿eras vos? No, yo, ingeniero, tenía una duda que era, no es de este tema, ¿no? Sí. Sino que es en general, estaba viendo ahora cuando
buscando el reglamento y todo que fue a la mañana, me llama la atención que la página que nos mandó el link la ingeniera Fátima, que es una página del INTI, perdón, nos da como una lista de precios de los reglamentos, y yo quería saber si eso se lo pide los reglamentos, porque no parecía caro, entonces digo, me parece raro que nos manden los libros o no, no sé si sabe usted más o menos cómo. Sí, los precios son para cuando vos lo querés comprar. Tengo entendido que el problema es sí la aparecía impresión. para descargar los ingenieros. Ya aparecía Sí, más sí, abajo. para descargarlo lo tienen gratis. Lo pueden Sí. descargar gratis. Lo que no quiere hacer aparentemente el INTI es, INTI es Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es vender ya las copias impresas. Entonces realmente son desproporcionados los precios. Lo que yo he hecho es directamente bajarlos y hacerlos imprimir en Clarita. Entonces los tengo impresos. Voy a prender una luz porque ya mientras oscureció mientras estábamos en clase. Tenerlos impresos porque para mí es más cómodo para poder leerlos y analizarlos, ¿no? Yo me ubico más en el texto escrito que en el digital. Normalmente ustedes trabajan con el texto digital, pero eso depende de las costumbres de cada uno. Como ustedes quieran. Realmente yo creo que si lo imprimís te sale mucho más barato bajarlo y llevarlo a alguna fotocopiadora que te lo imprima. Un anillado común y lo tenés fácil. Algo que va a ser muy útil, que está ahí junto con el reglamento, son las tablas. Las tablas que brinda el reglamento. Hay tablas comerciales y tablas que brinda el reglamento. Las tablas que brinda el reglamento son mucho más completas, mucho más completas en información que las tablas que da las tablas comerciales. Así que esa, bájenla, y esas sí les recomiendo que las tengan impresas. Es solo una recomendación. Cómo se van a mover en forma digital para resolver el práctico en su casa, las pueden tener digital y buscar y resolver los problemas directamente de esa forma. Excelente, ingeniero, gracias. Han quedado 40 participantes, quiere decir que el resto se cansó, ya se aburrió, fue muy largo. Yo lamento, pero por eso he ido rápido. Creo que la parte mía ha sido de 1h05, 1h10 nada más. Pero a mí me parece muy valioso las presentaciones que están haciendo ustedes. Siento que se meten con ganas a buscar información y eso lo puede estimular a conocer un poquito más de las estructuras metálicas, ¿no? Cualquier opinión que quieran dar, será bien, cualquier aporte de si ven que les complica la vida o lo que quieran decir, yo lo puedo escuchar. Bueno, el día miércoles, entonces será la clase práctica de uniones, de elementos comprimidos. Con la presentación del grupo 5, soldaduras TIC, NIC y MAC. Este tema lo dividí el año pasado en 2 partes, ahora el grupo va a desarrollar todo junto, así que calculo que va a ser 20 minutos fáciles, va a llevar el desarrollo, y después tendrán la clase práctica. ¿Es así? ¿Ya lo tienen más o menos medido el tiempo, grupo 5? Un poco más corto, ingeniero. Bueno. Lo importante es que se pueda entender en qué consiste en cada una. Son familiares, primos de lo que se ha desarrollado hoy, y comprender las diferencias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el miércoles. Gracias, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, gracias. Muy bien.